Lucas 6, y hemos estado viendo en Lucas. Lucas nos ha estado llevando por la vida y el ministerio de Jesús, ¿sí? Y hemos visto el bautizo de Jesús, sus tentaciones en el desierto, lo que ha venido a hacer realmente, a dar las buenas nuevas, algunos milagros, cómo Pedro en el capítulo 5 entiende quién es Jesús, pero también entiende quién es Él, ¿sí? Vimos la semana pasada la pesca milagrosa, los odres y algunas enseñanzas. Y cómo empieza también al final de este versículo 5, empieza Jesús a ser señalado, a ser acosado y a ser criticado por ciertas personas. Y hoy vamos a ver igual un mensaje muy glorioso de parte de Dios, pero también un poco de cómo sigue siendo perseguido por los escribas y los fariseos. Y entonces el versículo 6:1 dice: aconteció que en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, y restregándola con las manos, algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Y si nos vamos un poquito de contexto a esto, en el día de reposo es el Sabbat, y el Sabbat no se podía trabajar, era un día de descanso, y era conforme a la ley, conforme a la ley. Y entonces, si te das cuenta, dice, en un día de reposo, pasando Jesús, iba pasando Jesús, y a Jesús siempre lo seguía mucha gente, o siempre estaban al pendiente de él. Y date cuenta, siempre hay un pendientito por ahí que anda esperando a que haya una equivocación, que haya algún error para señalar, para acusar, para preguntar. Y aquí estaban los fariseos, de repente viendo lo que hacía Jesús, cuando se equivocara o cuando hiciera algo malo, para ir sobre de él. Y le dice: hey, ¿por qué? ¿Por qué tus discípulos comen en el día de reposo? Y hasta la pregunta de repente puede ser un poquito ilógica, porque no porque sea el día de descanso vas a dejar de comer, ¿no? Y buscando cualquier pretexto para acusarlo, y todavía le dice: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Y me encanta la respuesta de Jesús. Si nos vamos a Deuteronomio 23:5, no vayas para allá, pero habla acerca de que la ley permitía, ¿sí?, arrancar trigo para comer en ese momento, no para trabajarlo, no para tener una ganancia, sino para que en ese momento comieras y saciaras tu hambre y saciaras tu necesidad. Era como en el buffet, tú podías comer y nada para llevar, ¿sí? Todo lo que puedas comer aquí, nada para llevar. Entonces no podías recoger y llevártelo. Y entonces sí estaba permitido eso. Pero muchas veces los fariseos, los sabiondos, los santos, los que estaban buscando el pretexto, ver cómo se equivocaban los demás, ocupaban la ley para hacer para hacerlo más esclavizante y ser religiosos. Y entonces ya llamaban a esto ilícito. Y les dice Jesús: ignorantes, pero muy sutilmente y muy bonito. Y le dice, respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Tú, estudioso de la ley, el santo
que te crees muy santo y el que dices que lees la Biblia y que vienes todos los domingos a la iglesia, no, ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, y de los cuales no es lícito comer sino solo los sacerdotes? Y comió y dio también a los que estaban con él. Y entonces aquí se está yendo y está citando parte de lo que dice Primera de Samuel 21, del 1 al 6, cuando David estaba siendo perseguido y llega al templo y le dice a los sacerdotes: hey, tengo hambre. Y los sacerdotes dicen: pues no tenemos nada de comer, solamente los panes de la propiciación. Sí, pero mi necesidad es, tenemos mucha hambre. Y entonces Jesús les da uno de los primeros principios a los escribas y a los fariseos, en el cual les está diciendo: hey, ¿no habéis leído esto que dice Primera de Samuel? La necesidad humana es más importante que un ritual religioso. La necesidad humana es más importante que el legalismo en el cual estás viviendo. Y creo que ellos se molestaron un poquito, porque termina diciéndoles y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Jesús les estaba diciendo: yo soy Dios y yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy el dueño del día de reposo. Y como dueño y Señor del día de reposo, no me molesta que mis discípulos sacien su hambre y sacien su sed. No están trabajando, simplemente están saciando una necesidad. Yo soy el Señor del día de reposo. Me encanta la respuesta de Jesús. Y dice el versículo 6: aconteció también en otro día de reposo que él entró a la sinagoga y enseñaba. Y recuerdas, hace 2 domingos atrás leíamos y estudiábamos que Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga y enseñar. Entonces, dice, otro día de reposo, entró a la sinagoga y enseñaba. Y poniéndome a pensar y a imaginarme este cuadro de Jesús entrando a la sinagoga, y de repente dice ahí más adelante, lo vamos a leer, dice: y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Y entonces date cuenta, Jesús iba a la iglesia y de repente iba a la sinagoga en el día de reposo, en el día que estaba acostumbrado a ir a la sinagoga, y ya sabía, no porque estaban ahí los fariseos y los escribas, y que él dice que conoce sus pensamientos y sus intenciones, así como conoce las tuyas y las mías. Él ya sabía a lo que iba, él ya sabía que lo iban a acechar, ya sabía que iban a murmurar de él, ya sabía que lo estaban tratando de acusar de algo. Pero él no dijo: ahí están estos hermanitos que me andan señalando, que andan hablando mal de mí, mejor no voy a la iglesia, mejor hoy me quedo aquí, mejor prefiero no ir. A él no le herían sus sentimientos, ni se ponía chipil y decir: ay, es que no me quieren, es que no me saludan, y aparte de que no me saludan, hablan mal de mí, mejor no voy. Al contrario,
Él iba a la sinagoga y enseñaba. Y quiere decir que en la sinagoga había más gente. Y a la hora de decir que enseñaba, quiere decir que había gente que iba a aprender, que iba a escuchar, que iba a ser enseñado. Pero si te das cuenta, entre todo ese tumulto de gente, también había escribas y fariseos que iban a murmurar de Jesús. Y entonces, por eso se dice que hay de todo en la viña del Señor. Y tenemos que ver y ponernos a pensar, ¿a qué estamos yendo a la iglesia? De todos los que estamos aquí, ¿cuál es nuestra motivación para ir a la iglesia? ¿A qué venimos? ¿A qué estamos viniendo? Si venimos a aprender, venimos a escuchar, o venimos a murmurar, o venimos a señalar y de repente decir, ay, es que él no predica igual que Talí. Entonces, sí lo sé. Pero tenemos que ver nuestro corazón y tenemos que analizar este cuadro. Imagínate a Jesús entrando a la sinagoga y algunos, ahí viene Jesús, allá viste, y de repente otros, ay, el maestro, vamos a escuchar y vamos a aprender. Y de repente están todos sentados como en la iglesia. ¿Qué parte del público somos? Entonces, dice que estaba allí un hombre que tenía seca la mano y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía sus pensamientos. Y algunos comentaristas dicen que hasta los mismos escribas y fariseos pusieron casi en el centro al de la mano seca porque sabían que Jesús iba a sanarlo. Y entonces tendrían como que alguna excusa para acusarle, para señalarlo, para aprenderle. Pero Jesús sabe sus pensamientos. Jesús sabe sus intenciones y Jesús sabe tus pensamientos y sabe nuestras intenciones. Él conoce nuestros corazones. Y entonces, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y te vuelvo a decir, imagínate el cuadro. Están los fariseos, está la gente que quería aprender y estaba el de la mano seca, derecha, por cierto. Lucas lo dice muy explícito, que la mano seca ahí en medio. Y Jesús, conociendo todo lo que murmuraban y lo que decían de él, le dice, bien, sé tus intenciones, pero hoy te voy a demostrar que en el día de reposo lo ilícito es trabajar para tener ganancia, no cortar espigas para comer, ni restaurar una mano seca. Porque para mí no es trabajo. Y entonces le dice al de la mano seca, ven y pasa en medio. Y todos estaban a la expectativa. Imagínate ese cuadro y le dice, levántate y ponte en medio. Y entonces él se levantó y se puso en pie y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, y se refería a todos, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así,
y su mano fue restaurada. Jesús siempre quiere hacernos el bien. Y Jesús estaba enseñándonos a todos, en el cual Él, como Señor del día del reposo, sin necesidad de trabajar, con solo decir una palabra, puede restaurar una mano seca y puede restaurar una vida. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí. Y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Y obviamente no podían hacer nada, porque Jesús no trabajó para renovar su mano, para restaurarla, sino simplemente dijo la palabra. Y muchas veces podemos ser entre todo ese público ese hombre de la mano seca, pero a lo mejor no es tu mano, a lo mejor no es mi mano. Y puede ser algo en nuestra vida que esté seco y que necesita ser restaurado por Jesús. Y Jesús, Señor del día de reposo, en el cual no necesita trabajar para poder restaurar, para poder salvar, y enseñándoles a todos les dice, ¿qué es mejor que en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o no salvarla? No hay un día especial, no hay un día específico para hacer el bien. Imagínate que Jesús te dijera, discúlpame, hoy es domingo, hoy no trabajo, no te puedo salvar, no te puedo sanar, no te puedo ayudar. Él estaba diciendo, la necesidad humana es más importante. El que tengas hambre y puedas saciarla es más importante. El que pueda hacer un bien y el que te pueda salvar es más importante que la misma religiosidad, que el mismo legalismo. Y dice que se enojaron, se enfurecieron porque querían ver qué podían hacer contra Jesús. Y si te das cuenta, ellos estaban trabajando aún más en el día de reposo para ver qué hacían contra Jesús que el mismo Jesús. Ellos estaban pecando en realidad. Ellos no estaban cumpliendo la ley. Y muchas veces somos así. Nosotros mismos rompemos leyes con tal de acusar a otro o señalar a otro. Y debemos de tener cuidado a no ser religiosos como los fariseos y como los escribas. Tenemos que analizar nuestra vida. Y me encanta porque un poquito más adelante Jesús nos va a enseñar y se va a aventar un sermón espléndido en el cual nos va a decir cómo vivir nuestra vida cristiana, cómo tenemos que vivir nuestra vida. Pero mientras dice aquí en el versículo 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y estaba estudiando y de repente por cuestiones de trabajo me tenía que pasar hasta la madrugada. Y al otro día en la mañana yo parecía caballito recién nacido que ni me aguantaba ni nada, y decía, Señor, ¿cómo pudiste pasar toda la noche orando? Y el otro día estar al tiro y decir, a ver, vengan todos mis discípulos, vamos, necesito decidir y necesito escoger a 12 y él estaba al 100, porque estuvo con Dios. Y muchas veces nosotros no podemos orar ni
10 minutos, 15 minutos. En los discipulados muchas veces preguntamos, ¿cómo está tu devocional? Y si yo te pregunto ahorita, te digo, ¿cómo vas con tu devocional? Es que no tengo tiempo, man. No tengo mucho tiempo y de repente sí, llego en la noche, ya después del trabajo y todo eso, así acostadito en la cama, medio oro, pero me quedo dormido. Y a muchos nos pasa. Pero Jesús oró toda la noche con Dios. Y al día siguiente llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Y te das cuenta? Si Jesús, para tomar decisiones de escoger a sus discípulos, a 12 de ellos, porque tenía muchos, en otras citas bíblicas dice que mandaba por grupos a predicar el Evangelio, pero en esta cita nos habla de que de todos los discípulos que tenía, escoge a 12 para la gran comisión, para esta comisión que iba a hacer predicar su palabra y llevar las buenas nuevas. Entonces dice que escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó a sus discípulos. Qué importante es acudir a Dios cuando tomamos buenas decisiones, cuando tenemos que tomar una decisión importante. Pero qué importante también es que cuando las decisiones que tenemos que tomar no son tan importantes y son tan sencillas, poder también acudir a Dios. En todo lo que hagamos, incluir a Dios en nuestra vida. Hemos aprendido en Proverbios 3, 5 y 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque Dios sabía que nuestra prudencia, o más bien que no tenemos prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, en todos, no nada más en los importantes, en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Y Jesús buscaba la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre, y entonces oraba para tomar ciertas decisiones y a lo mejor y para decirle estoy pasando por esto y estoy pasando por el otro y todavía voy a pasar y vamos hacia la cruz. Entonces, necesito de ti, necesito pasar tiempo contigo. Y es lo que necesitamos nosotros, pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con Él para tomar decisiones y para hacer su voluntad. Y dice en el versículo 17, y descendió con ellos, con sus 12 discípulos, y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de sus espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y si te das cuenta, mucha gente seguía a Jesús para oírle y para buscar algo conveniente de él, ser sanados, que los espíritus que atormentaban sus vidas fueran quitados. Y cuando pasamos tiempo con Dios, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo se refleja en nuestra vida. Y dice que toda la gente procuraba tocarle a Jesús, porque poder salía de él. Y aprovechando Jesús esta multitud, y aprovechando Jesús que había sus discípulos, que estaba gente que le conocía y que le seguía, pero había personas que solamente oían y no le seguían. Jesús, alzando sus ojos hacia sus discípulos, dice este sermón, y muchos le llaman
el Sermón del Monte, y otros a este Sermón de Lucas. El Sermón del Monte es el que está en Mateo 5, y ya en Lucas 6, 20, algunos comentaristas, algunos estudiosos dicen que este es el Sermón del llano, de la llanura. Y tiene muchas similitudes a lo que es en Mateo 5, a Lucas, pero Lucas simplifica un poco más este mensaje, quita algunas cosas, pero es el mismo contexto de lo que es en Mateo. Y otras personas dicen que Jesús que predicaba temas muy parecidos en diferentes lugares. Y otros dicen que porque el Sermón del Monte era en un monte, pero aquí en Lucas dice que descendían del monte, se detuvieron en un lugar llano. Y pudiera ser que en el mismo monte había una parte, un lugar llano y cosas así. Comentaristas pudieran decir muchas cosas, ¿sí? Pero lo más importante era el mensaje que Jesús estaba dando y el contexto en el cual lo estaba diciendo, que es muy parecido y que es igual al de Mateo 5, el Sermón del Monte. Y aquí es donde Jesús nos enseña y nos dice cómo debemos vivir los cristianos, pero también aquel que no le ha seguido y aquel que no ha entregado su vida lo puede confrontar y decirle: es tiempo, es momento, es hora de que entregues tu vida al Señor. Y date cuenta, dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reiréis. Bienaventurados cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y me gusta cómo empieza y dice: bienaventurados vosotros los pobres. Y a esta palabra al pobre no se está refiriendo Lucas de algo económico. Dice en las bienaventuranzas de Mateo, dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Y a esto mismo se está refiriendo aquí en Lucas. Y cuando habla acerca de pobres de espíritu, no es que tu espíritu ande así como pobrecito, no, sino que está hablando y se refiere, ¿sí?, a las personas para quienes Dios es el único recurso, ¿sí? Dios debería de ser el único recurso en tu vida, no un recurso más, el único. Y por eso dice: bienaventurados los pobres, ¿sí? Y se refiere también a la carencia, a entender la carencia de espíritu que tenemos nosotros, que sin Dios nada podemos hacer. Entonces seremos bienaventurados. Y bienaventurados, dice, porque vuestro es el reino de Dios. Y bienaventurados los que ahora reís también. Bienaventurados los que tenéis hambre. Y cuando tienes hambre, ¿te has percatado cómo te pones? De repente hay una desesperación y un gusanito que de repente está así. Y mi esposa dice que me pongo un poco mal cuando tengo hambre. Y ya tengo hambre. No, no es cierto. Cuando tienes hambre hay una desesperación de repente por comer.
cuando no has comido y buscas algo y de repente abres el refrigerador y dices, no hay nada, Dios de mi vida, una cebolla nada más, ahí no puede ser. Y entonces dices, hey, necesito ir a la tienda y necesito hacer algo, o sea, un gansito, una coca, lo que sea, por favor, llévenme aquí a Independencia, un bolobán, por favor, de Juárez, no sé, lo que sea, necesito comer algo, llévenme a Semilla, un café, unas galletas. Y entonces es una desesperación por comer y es una búsqueda por comer. Y a esa hambre se refiere Dios en esto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados son los que buscan desesperadamente saciar su vida de Dios. ¿Te has puesto a pensar y te has puesto a ver cómo buscas de Dios? ¿Tienes esa hambre y sed de justicia? ¿Tienes esa hambre y sed de Dios? ¿Esa hambre desesperada? Porque cuando no tienes hambre estás tranquilo, todo bien. Pero dice, bienaventurados los que tienen hambre, los que se desesperan y anhelan comer algo. Y anhelan buscar la presencia de Dios. Y son bienaventurados. Y dice, y seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y aquí cuando se refiere a esto es como que reconociendo nuestra condición pecaminosa y entendiendo y viendo y sabiendo cuál va a ser nuestro galardón. Cuando tenemos a Cristo, sí, podemos llorar y muchas veces es entristecernos por nuestra condición de pecado, pero un día reiremos porque nuestro galardón es grande y está en los cielos. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y date cuenta por qué causa, por causa de Jesús. Y a muchos nos pasa. Cuando seguimos a Cristo, cuando venimos a la iglesia, de repente nuestra propia familia dicen, ay, ya vas a la iglesia, ay, el religioso, ay, el aleluya, ahí viene el cristianito, ya vas a empezar a hablar de tu Jesús. Y muchas veces somos señalados y criticados por causa de Jesús, y eso no es malo. Eso es bueno porque viene una bendición de la mano de eso, entonces no te preocupes. Es que luego dices, ay, es que mi familia ya no me quiere porque voy a la iglesia, ya voy a dejar de ir. No, al contrario, sé ejemplo. Y después de esto viene una recompensa para ti. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Y tu recompensa no es aquí en la tierra, tu recompensa es allá en el cielo. Y no hagas tesoros en la tierra porque nuestra vida es allá. Porque así hacían sus padres con los profetas. Versículo 24. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y me gusta esta parte porque muchas veces podemos entenderlo como que ay de ti, y es como si fuera una amenaza, ¿no? Y Jesús no estaba diciendo que fuera malo tener dinero,
Jesús no estaba diciendo que fuera malo que estuvieras sin hambre o saciado. Jesús estaba diciendo, dice, ay de vosotros, ricos. ¿Y qué decía unos versículos antes? Bienaventurados los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Decíamos, los que dependemos completamente de Dios. Los que estamos necesitados y entendemos que necesitamos de Dios. Y cuando se está diciendo, ay de ustedes los ricos, o ay de vosotros ricos, está diciendo, ay de vosotros los que Dios no les es suficiente. Los que su confianza está puesta en el dinero o en las cosas materiales. Vemos el ejemplo de Mateo. Mateo, lo vimos la semana pasada, tenía billete, sí, y dejó todo por seguir a Jesús. No le importó y quería depender completamente de Dios. Y Jesús no te está diciendo, deja todo tu dinero, no. Jesús te está diciendo, ponme en mí encima de tu dinero. Yo soy el Señor del día del reposo. Yo tendría que ser tu prioridad. Y ese ay de vosotros no es una amenaza, sino Jesús cuando les dice ay de vosotros, les está diciendo, es una expresión como de compasión hacia esas personas que no lo conocen todavía y les dice, arrepiéntete. Es necesario que hoy entiendas que yo soy tu Señor, que fuera de mí nada puedes hacer, que si tu confianza solamente está en el dinero, esa va a ser tu recompensa, dinero nada más, pero no vas a tener vida eterna. Que sí puedes estar saciado y que sí puedes reír, y muchas veces es porque te crees autosuficiente o porque estás satisfecho de lo que has hecho, de lo que eres, de que muchas veces decimos, lo que soy y lo que tengo me lo he ganado por mi esfuerzo, porque yo he trabajado, porque yo he salido adelante, porque yo y porque yo. Y de repente la sociedad nos enseña que tú puedes y que tú puedes salir adelante solo, que no necesitas de nadie más y que eres un campeón y que tú eres una mujer empoderada. Y que no puedes, o sea, que no necesitas depender de nadie más, que no necesitas a nada, que todo con tu esfuerzo puede ser posible y que puede ser lo que tú quieras ser. Y Jesús te está diciendo todo lo contrario. Necesitas depender completamente de ti. Porque ahorita pudieras estar saciado. Porque ahorita crees que puedes estar autosatisfecho. Pero necesitas de Dios. Y dice más adelante, pero vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y te das cuenta, Jesús te está enseñando cómo amar. Y de repente les dice, sí, ok, bienaventurados son los que me siguen y vienen a mí. Y arrepiéntete si no lo has hecho. Y un paso adelante es
para tener una vida cristiana correcta es: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que nos aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que nos calumnian. Entonces necesitamos hacer bien, necesitamos amar, necesitamos bendecir y necesitamos orar. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagas, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y me encanta esta parte porque muchas veces suena como si fuera un dicho popular, pero es súper bíblico. Dice: como quieres que hagan contigo, así tú también haz. Y a la hora de que habla acerca de poner la mejilla y si te golpean una mejilla y poner la otra, Jesús no está diciendo deja que te golpeen, ¿no? Y no está hablando acerca de algo legal, sino que te está diciendo: si alguien está hablando mal de ti, si alguien te golpea con sus palabras, con sus actos y te lastima tu susceptibilidad, tú no hagas caso, pon la otra, yo estoy aquí. ¿Sí? No habla acerca de algo legal. No busques venganza. No digas: el que me la hace me la paga, si él no sabe quién soy yo. Pero muchas veces nosotros mismos no reconocemos ni sabemos quiénes somos. Y nosotros, como hijos de Dios, no deberíamos de reaccionar así. Entonces, versículo 32, porque si amáis a los que nos aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que los hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a los quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y entonces cuando nos dice amad a vuestros enemigos, nos está refiriendo a que nos amemos unos a otros, ¿sí? O a las personas que tenemos, porque es muy fácil amar a quien te ama. Es muy fácil prestarle a quien te ha prestado. Y luego, aunque no quieras prestarle, dice: ay, pero si me ha prestado, la vez pasada me prestó, pues sí, pues yo le tengo que prestar. Ahora sí que por compromiso. Pero pues le presto y es fácil prestarle. Y muchas veces es bien fácil amar a nuestros hijos, es bien fácil amar a nuestros padres, es bien fácil amar a quien nos ama, y aquí el amor es recíproco. Y me gusta la comparación y dice: tú tienes que ser diferente, porque también los pecadores aman. También los pecadores prestan. Y más si van a recibir otro tanto. Nosotros tenemos que hacer la diferencia y tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Nosotros tenemos que amar a los que nos aborrecen, y aparte de amar, bendecirlos, y aparte de bendecirlos, hacerles bien, y aparte de hacerles bien, orar por ellos. El versículo 27 te lo dice. Versículo 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad y no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo.
porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y entonces te das cuenta, cuando nosotros empezamos a hacer esto, entendemos quiénes somos y entendemos que somos hijos del Altísimo, somos hijos de Dios. Y entonces necesitamos ser como Jesús y reflejar su carácter, porque Él es benigno. Y esta palabra benigno significa afable, benévolo, piadoso, bondadoso, amable, gentil. Pero no nada más es benigno para con los ingratos y los malos, sino también es misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. Ha sido muy benévolo con nosotros. Si analizas tu vida, cuánta misericordia de Dios hacia con nosotros. Y así tenemos que dar misericordia. No juzgues y no seréis juzgados, versículo 37. Y este versículo es muy popular por mucha gente que no conoce la Biblia y que no entiende lo que Jesús está diciendo aquí. Y dice, no juzgues para que no seas juzgados. Y estas personas creen que Jesús manda una aceptación a cualquier estilo de vida o a cualquier acción, y no es así. No te está diciendo acepta todo, acepta cualquier estilo de vida. Él te está diciendo no juzgues porque tú vas a ser juzgado igual. Entonces hay una medida y un estándar de cómo vas a juzgar. Más adelante dice que como juzgues, así te van a juzgar. Y entonces, mira, date cuenta, no juzgues. Dice, tenemos... y no seréis juzgados, no condenes y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y entonces la idea de juzgar, Jesús la expande mucho más y no nada más te dice no juzgues, sino no condenes y aparte perdona, ¿sí? Perdona sin medida. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que os medís, os volverán a medir. Y Dios nos juzgará de la manera en que juzgamos a otros. La misma medida con la que medís os volverán a medir. Así como tú juzgas a otros, Dios te va a juzgar a ti. Y entonces debemos de tener un estándar de justicia, ¿sí? No tu estándar, el estándar de Dios. Porque muchas veces nosotros podemos ser tan benévolos con nosotros mismos, tan pacientes con nosotros mismos y tan misericordiosos con nosotros mismos y juzgar a los demás y señalarlos fuertemente. Pero ojo, porque Jesús nos está diciendo, así como tú juzgas a los demás, así te va a juzgar Dios. Y decía en una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, no mirando tu viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y
el humor de Jesús, porque obviamente en esta parábola un ciego no puede guiar a otro ciego, y es como que un humor sarcástico y les está diciendo: ¿por qué miras la paja del que está junto? Y vuelve a decir, estás juzgando al otro. Y muchas veces aquí Jesús les está diciendo: ¿quieres arreglar algo? ¿Quieres arreglar una vida? Arregla la tuya. ¿Cuántas veces te has visto tratando de arreglar la vida de los demás? ¿No te pasa muy seguido? Juzgando a los demás y de repente quieres sacar la paja que hay en los demás y los ves y dices: ay, es que es hermanito, ay, es que es hermanita, ay, es que mi tía, ay, es que mi mamá, ay, es que mi hijo, ay, es que... Y de repente no, la viga que tienes en tu ojo no te deja ver. De repente estamos tan acostumbrados a esa viga que simplemente vemos la paja de los demás. Y Jesús te está diciendo: hey, primero arregla tu vida y luego podrás ayudar a tu hermano a sacar la paja. Primero búscame, primero acércate a mí, primero llénate de mí. Versículo 43 dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por sus frutos. Pues no se cosechan higos en los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en estos versículos vemos de verdad de qué estamos hechos y si hay un fruto en nosotros conforme a lo que dice la palabra de Dios. No juzgues para que no seas juzgado. Antes de juzgar, júzgate tú. Antes de buscar la paja en el ojo ajeno, saca tu viga. Y antes de buscar un fruto de tu hermano, pregúntate: ¿el fruto que estoy dando da gloria a Dios? ¿Doy buen fruto? Y este va a ser el resultado inevitable de quiénes somos delante de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Te has sentado a escucharte de qué tanto hablas todos los días? ¿Has sentado a escuchar cuánto de Jesús sale al día de ti? ¿De qué estás lleno? ¿De qué te llenas diariamente? Versículo 46, ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y cuando se refiere a esto de ¿por qué me llamáis Señor, Señor?, se refiere a las personas que venimos a la iglesia, que somos oidores, pero no hacedores. Somos cristianos de palabra, pero no de hechos. Y entonces podemos decirse: ay, Señor, ayúdanos. Somos aquellas personas que andamos siempre con el Jesús en la boca, pero no en el corazón. Jesús nos está enseñando muchas cosas aquí y te dice: un buen cristiano, un verdadero cristiano busca amar, busca obedecer, busca ver su propia vida, sentarse y analizarse y juzgarse primeramente él, checar su vida. No juzga, sino bendice y ora y ama y da buen fruto.
Dice, porque aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y me encanta este versículo, es uno de los versículos que más me gusta. Y dice, todo aquel que viene a mí. Y aquí Jesús nos dice cómo tener buenos cimientos. Y dice, todo aquel que viene a mí. Y ahí se está refiriendo a una redención. Todo aquel que viene a mí. Y si nosotros vamos a Jesús, reconocemos que Él es nuestro Salvador, Él nos salva y Él nos redime, pero necesitamos ir a Él. Y dice, y oye mis palabras. Y no nada más es ir a Jesús y reconocer que Él es nuestro Señor, sino que oye sus palabras y vamos y aprendemos y nos discipulamos y tenemos un encuentro con Él diario en su palabra y nos empapamos de Él y escuchamos su voz. Y dice, y oye mis palabras y las hace. No solamente vas a Jesús, no solamente oyes, sino que obedeces. Os indicaré a quién es semejante. Y da 2 ejemplos de 2 hombres. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no lo pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó, escucha esto, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue gran ruina de aquella casa. Y da 2 ejemplos. Y dice, todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y la hace, es como ese hombre que cava, que honda, que profundiza, y sus cimientos están sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús. Y Jesús está diciendo, van a venir ríos, pueden venir tormentas, y van a venir, y nos van a sacudir. No es fácil, no va a ser fácil, pero si tus cimientos están sobre la roca, sobre Jesucristo, no se va a mover. Pero si no vas a Él, si no oyes, si no obedeces, si no hondas y no cavas profundo y cimientas sobre la roca que es Jesús, el final puede ser trágico para tu casa. Jesús estaba diciendo, en esta multitud habrá casas muy similares, muy bonitas, construidas, pero muchos cimientos se pueden caer por no estar cimentados sobre la roca y estar cimentados sobre la arena. Es necesario venir a Jesús. Es necesario depender y que nuestro único recurso sea Jesucristo. El sermón de la llanura o el sermón del monte nos enseñan cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Nos enseña cómo vivir como cristianos. Y también nos lleva a reconocer que día a día necesitamos más y más de Jesús. Reconocer que somos pecadores. Reconocer que muchas veces no hacemos lo que Él nos pide. Nos lleva a reconocer que
podemos solamente ser oidores y no hacedores. Pero también ver que si estamos cimentados sobre la roca, tomados de la mano de Jesús, podemos ir adelante y sí podemos amar y sí podemos bendecir y sí podemos orar por los demás. Y hoy ya vemos una cierta cantidad de gente como en el sermón del monte y las bienaventuranzas. Tómate un minuto para saber qué clase de persona eres en ese lugar. Si eres como los fariseos, que a lo mejor y solamente vas a la iglesia a ver qué pasa, o si eres como los que oyen y buscan solamente una sanidad, un recurso de Jesús. Si tu vida está como, tu vida espiritual es dependiente de Dios o de lo material, si tu confianza está puesta en tus logros, si hoy no te has percatado de que no has sondado ni has cavado profundo y que necesitas a Jesús, hoy se lo puedes pedir, decirle: Señor Jesús, yo soy como el de la mano seca, necesito que me restaures. Solo di la palabra, no necesitas hacer más, tú eres Señor del día de reposo, tú eres Dios. Señor, hoy queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres hermoso y podemos ver este sermón que tú diste ese día. Y podemos ver cómo tu amor y tu misericordia nos ha llegado a nuestra vida, nos ha guardado. Y tú nos dices cómo podemos vivir en ti, que debemos entender que somos hijos del Altísimo, pero también reconocer, Señor, que necesitamos cada día de ti, ir a la cruz, reconocer que somos pecadores y depender, Señor, depender completamente de ti. Aquí está nuestra vida, Señor. Tú recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza por ser quien eres tú, porque eres Dios, porque eres Señor, porque eres nuestro Salvador, porque eres Señor del día de reposo y Señor de nuestra vida. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.